Vamos a comenzar la explicación por lo que es la definición de protocolo. Eh, Se llama protocolo a la red de comunicación o al protocolo de red, al conjunto de reglas que controlan la secuencia de mensajes. Esto que ocurre durante la comunicación entre entidades que forman una red. Los protocolos de red establecen aspectos como las secuencias posibles de mensajes que pueden arribar durante el proceso de comunicación. Todo esto ocurre mediante un protocolo. La sintaxis de los mensajes intercambiados, que es lo que estamos viendo, estamos intercambiando mensajes. La estrategia para corregir los casos de error, que son los medios de transmisión del canal. Y la estrategia para asegurar la seguridad, autenticación e encriptación. Como vemos, ocupamos una encriptación, transmitimos por el medio de transmisión del canal, el receptor lo recibe, lo decodifica y llega al destino del mensaje. Yendo a la parte de lo que es las propiedades típicas, si bien los protocolos pueden variar, digamos, mucho en propósito de exotificación, la mayoría especifica una de las siguientes propiedades. Por decir, la detección física adyacente con cable o inalámbrica, o la existencia de otra punta final o no. Existe el hashtagging, existe la negociación de varias características de la conexión, los procedimientos en el formateo de mensaje, eh, qué hacer con mensaje corrupto o formateado incorrectamente o por la corrección de error, cómo detectar una pérdida inesperada de la conexión y qué hacer entonces, y terminar la sección de la conexión. Acá podemos ver que comienza como física, enlace de datos, llega a ser una red, de la red ocurre el transporte, comienza la sesión, pasa a la presentación y termina con una aplicación que llegaría a su destino. Lo mismo es con el origen. Lo que es protocolos de comunicación. Yendo a lo que es protocolos de comunicación, podemos decir que los protocolos de comunicación eh, que se utilizan en las comunicaciones son una serie de normas que deben aportar las siguientes funcionalidades. Eh, una de ellas puede ser permitir localizar a un ordenador de forma inequívoca. Otra sería permitir realizar una conexión con otro procesador. Eh, Otra sería permitir intercambiar información entre ordenadores de forma segura, independientemente del tipo de máquina que esté conectada, claro. Otra sería extraer al usuario de los enlaces utilizados. Otra sería permitir liberar la conexión de forma ordenada, perdón. Eh, Debido a la complejidad que lleva esto de la interconexión de ordenadores, se ha tenido que dividir todos los procesos necesarios para realizar las conexiones en diferentes niveles. Cada nivel se ha creado para dar una solución a un tipo de problema particular dentro de la conexión. Cada nivel tendrá asociado un protocolo en el cual entenderá todas las partes que forman una conexión. Como podemos ver, en lo que trata sobre los protocolos de comunicaciones,
decimos que los switches de protocolo son conjuntos de reglas que funcionan conjuntamente para ayudar a resolver un problema. Por decir, la capa de contenido nos preguntaría dónde está la cafetera para resolver ese problema. Entonces llega a extraer del usuario los enlaces utilizados para el intercambio de información. Donde está la parte de suite de protocolo de conversación, utilizamos lo que es uso de lenguaje común, espere su turno y señale cuando termine. Esa sería una capa de regla, es como un protocolo de regla. Y esta sería la capa física donde realiza el protocolo de envío para que no ocurra ningún tipo de error. Pasando a lo que sería los sistemas el modelo de sistema de comunicación. Eh, Vamos a decir que los sistemas de comunicación son la fuente, que es una entidad que genera los datos a transmitir. De aquí comienza el mensaje de entrada. Del transmisor ocurre lo que normalmente los datos generados por la fuente no se transmiten directamente. Como son generados, necesitan ser transformados normalmente a señales electromagnéticas para ser enviadas a través de algún sistema de transmisión. Donde llegaría al sistema de transmisión, soporte al que viajan los datos desde la fuente hacia el destino, y el destino toma los datos del receptor. Esta parte del ruido de interferencia es que en todo dato enviado va a ocurrir un ruido. Ese ruido va a tratar de interferir en el mensaje dañándolo. En la parte de la señal transmitida en la que viaja en el medio canal de transmisión, como decíamos, en el soporte donde viajan los datos desde la fuente hasta el destino. Acá lo recibe el receptor, la señal de salida que él lo transforma y el mensaje llega al destino. Por una conmutación de circuito, tenemos que el concepto de conmutación de circuito se define como el procedimiento que enlaza los equipos transmisores de datos y que permite la utilización exclusiva de un circuito de datos durante la comunicación. Para el transporte de comunicación, de, de transporte de información entre sistemas informáticos de una red. Para esta parte de la comunicación de archivos, de paquete de comunicación de red, existe que es la transmisión, bien sea a través de una red automática conmutada o bien a través de una línea dedicada punto a punto o multipunto. El principio de funcionamiento consiste en establecer el establecimiento del circuito. Previo a la comunicación, es necesario establecer el circuito físico o el camino que va a utilizar el usuario por el que circularán los datos. Dentro del origen hasta el destino existe el mantenimiento del circuito. Es necesario mantener la conexión durante todo el proceso de comunicación. Liberación del circuito. Esta se realiza una vez finalizada la comunicación. Como podríamos ver acá, va a realizar el envío de estos tres datos en lo que viajarán a través de esta línea. Ocurrirá que llegarán a esta parte de la conmutación
Al igual que estos tres datos, van a viajar por acá, por esta línea de conmutación. Llegarán a esta parte de acá, ocurrirá la conmutación de intercambio y estos volverán saliendo hacia acá, al igual que esto, ocurriendo la conmutación de paquetes. En la parte de protocolos de transferencia, en lo que sería características de la temporización, vamos a explicar lo que es el tiempo de codificación, de code time, tiempo necesario para que el esclavo decodifique la dirección. Está el tiempo de establecimiento, el setup time, tiempo antes del flanco del reloj que deben permanecer estables las señales para asegurar su correcto almacenamiento. Está el tiempo de permanencia, hold time, tiempo después del flanco del reloj que deben permanecer estables las señales para asegurar su correcto almacenamiento. Y está el tiempo de desplazamiento relativo de las señales, el skew time, diferencia de tiempo entre las llegadas al receptor de dos señales que partieron del emisor simultáneamente. Acá vemos una pequeña imagen en la que comienza con la dirección al esclavo. Acá comienza con 0 porque no tengo nada. Ocurre el reconocimiento del esclavo, que es la escritura-lectura. Luego pasa a lo que sería la dirección a la palabra. Ocurre otra vez el reconocimiento del esclavo. Pasa al siguiente dato que sería la dirección al esclavo. Y ocurre lo que sería la escritura en lo que de 0 pasa a 1. Vuelve a ocurrir el reconocimiento del esclavo. Y en esta parte en la que sería el dato está en el máster comienza a transmitir y recibe el esclavo y el esclavo transmite, ya sea una n cantidad de bytes. Autoincrementa la memoria de dirección de la palabra y ocurre el reconocimiento del máster. En lo que sería su función, la función es sincronizar los elementos implicados en una transferencia. O sea, estamos hablando del máster y el slave. En esta parte tratan de sincronizarse lo que son slave y lo que son master. Eso se trata de determinar el comienzo y el final de cada transferencia. En lo que tenemos el tipo de transferencia, tenemos lo que es la parte de lectura, tenemos la parte de escritura, tenemos la parte de lectura de bloque, tenemos la parte de escritura de bloque, tenemos la parte de lectura, modificación, escritura y lectura después de escritura. Así funciona lo que sería un tipo de transferencia. Por consiguiente, tenemos lo que es tipos de protocolo de transferencia. Vamos a hablar de lo que es síncrono. En lo que el tipo de dato tiene un delimitador de encabezado en la que van a viajar los bits de dato o bytes de dato como un delimitador de fin. En la parte asíncrona vemos que este tiene un bit de inicio y tiene un bit de final que comienza con un flanco de bajada y termina con otro flanco de bajada.
En esta parte vemos el bit de paridad, en lo que el carácter se vuelve -1 y en todo el transcurso el carácter es n. A partir de ahí el carácter es n+1, diciéndonos que es otro carácter en el que se está transformando, porque sabemos que un bit de datos trabaja de 5 a 8 bytes, a 8 bits diré. En la parte semisíncrona vemos que trabajan mediante un reloj. Este reloj coordinará la dirección en la que trabajan la síncrona y asíncrona, permitiéndole el envío de datos y controlándolo mediante un reloj con datos de espera. Así ocurrirá la sincronización entre los datos asíncronos y síncronos. En esta parte de ciclo partido tenemos la dirección. La dirección ocurre en el esclavo, en la que luego es pasada a la dirección master. Manda la respuesta y el master la realiza. Del master sync trabajará mandando la petición. Ocurre que tiene un flanco de bajada y pasará al otro master sync, en lo que esperará un flanco de subida para pasar al otro. Esto ocurre con los datos, que es la dirección de master slave, que luego será pasado de slave a master, teniendo lo que es control de errores de transmisión. Como sabemos, los circuitos físicos por donde se establece una comunicación están sometidos a una gran cantidad de ruido y distorsiones que hacen que la señal terminar el emisor e introduce por un extremo del circuito que no sea exactamente igual que la señal que llega al receptor. Esta diferencia supone que un error de lectura, que por supuesto debe ser detectado y corregido. Por decir, acá vemos nuestra pequeña maquinita que dice, ella piensa que ya envió el mensaje, pero debido al gran ruido que existe durante la transmisión, a veces no llega a estar el dato completo o se llega a simplemente perder por la mala conexión que existe. Entonces el dato no llega y queda la máquina esperando el mensaje. Para este tipo de problemas tenemos ciertas técnicas detectoras como correctoras de los errores de transmisión. Sin embargo, se utilizan técnicas de extensión de errores y petición de retransmisión. Existen dos técnicas básicas, que es la detección de errores por el método de paridad, que más adelante lo vamos a explicar, y el método cíclico, que también lo vamos a explicar. Existen también técnicas de retransmisión que son la parada y espera y la espera y el envío continuo. Por el método de paridad o geométrico, este se basa, que el que tenemos acá, se basa en añadir un bit de paridad a cada uno de los caracteres. A cada uno de los caracteres transmitidos, claro. Este bit debe tener el valor de 0 o 1, de forma que haga que el número total de 1 del carácter, contando el bit de paridad, claro, sea un número impar, paridad par, o un número par, que es paridad par. Acá vemos el mensaje, en lo que al mensaje se le aumenta un bit. El receptor calcula. Al aumentar un bit se detecta el error en 2 bits de una fila.
que va a detectar en esta parte. Está el error detectado. Y el error en 2 bits de 2 filas, que sería acá y acá. Pero eso no va a ser un error no detectado. Como dice acá, la mayor virtud de las comprobaciones de paridad de entrada y salida es su sencillez, lo que permite implementarlas fácilmente por su hardware. Tenemos el método cíclico. Este agrega al final de cada trama una secuencia de bits llamada secuencia de verificación de trama, la cual capacita al receptor para determinar si se ha producido algún error de transmisión. Esta secuencia está relacionada matemáticamente con la información de la trama, por lo que el receptor tiene que calcular el valor y compararlo con la secuencia recibida. Una vez detectada la existencia de un error, el pedido de retransmisión puede efectuarse mediante dos métodos, que serían los siguientes, por decir el método de paridad y eh, el, perdón, serían los dos métodos siguientes, el método de parada de espera y el método de envío continuo. Como antes decíamos, agrega al final de cada trama una secuencia de bits llamada secuencia de verificación de trama. Acá tenemos la información a enviar, acá tenemos el polinomio generador y este sería el polinomio a dividir. Los coeficientes 0 1 de este resto se añaden en la trama como código de detección de errores. Un polinomio generador de orden Q generará un código de Q bits. Por decir, una vez dividida toda esta transmisión, se tendrá el resto obtenido, por lo que eso será la trama transmitida. El resto se le aumenta a la información a enviar, como corrigiendo el error más o menos. Tenemos lo que sería el método de parada de espera. Consiste en que el emisor, después de enviar cada trama, espera recibir una contestación de aceptación o rechazo. Por decir, el funcionamiento de un controlador de espera y parada envía un dato y al enviar un dato espera su contestación de aceptación o rechazo. El funcionamiento de un protocolo con procesamiento en cadena. Por otro lado tenemos lo que es el método de envío continuo. Este es un poquito, bueno, es más eficiente ya que no requiere detener la transmisión durante el periodo de espera. Para poder hacer eso, cada trama debe poderse identificar frente a sus vecinas, por lo que a cada una de ellas se le añade una identificación numérica. En el envío no selectivo, cuando el emisor recibe un rechazo de una trama X, se retransmiten todas las tramas emitidas a partir de X. Eh, con el rechazo selectivo, el emisor solo retransmite la trama identificada como errónea. Por decir, acá comienza enviando el dato, comparando con su vecino, encuentra error, lo vuelve a enviar, envía la trama y acá hubo un error de transmisión. Entonces ocurre el envío otra vez en doble y envía. Esto es almacenado temporalmente por el receptor. Acá ocurre la expiración del temporizador. Pasando a lo que sería FEC, la redundancia permite que el receptor detecte un número limitado de errores que pueden ocurrir en cualquier parte del mensaje, y a menudo para corregir estos errores, sin retransmisión, claro,
FEC da al receptor la capacidad de corrección de errores sin necesidad de un canal de retorno para solicitar la retransmisión de datos, pero a costa de un ancho de banda fijo, el canal superior hacia adelante. Por eso es lo que se lleva a decir que mediante la adición de redundancia en la información transmitida mediante un algoritmo, un bit redundante puede ser una función compleja de muchos bits de información originales. La información original puede o no puede parecer literalmente en la salida codificada. Estos códigos que incluyen la entrada no modificada en la salida son sistemáticos, mientras que las que no lo son no sistemáticas. Este es el triplet recibido. Si se interpreta como 0 sin errores, o se interpreta como 1 sin errores. Hasta el 1 del triplete poco por error, o hasta 2 del triplete omitido. En la parte de lo que es código de bloque, en lo que hablamos de códigos de bloque, que son los tipos de FEC, tenemos dos principales categorías de código FEC, que son los códigos de bloque y los códigos convolucionales. En los códigos de bloques tenemos lo que sería el trabajo en bloques de tamaño fijo. Eh, por decir, mandamos un paquete de bits o símbolos de tamaño predeterminado. Los códigos de práctica de bloques generalmente pueden codificar en tiempo polinómico o su longitud de bloque, lo que ahorraría mucho tiempo de, de envío. Por lo que vemos acá, el codificador y los códigos de bloque trabajan de esta manera, en lo que donde está vacío lo rellena de cero y comienza a transformar con los de codificado. En la parte de lo que sería códigos convolucionales, trabaja con flujos de bits o el símbolo de longitud arbitraria. Con mayor frecuencia se codifica con el algoritmo de Viterbi, que vamos a explicar más adelante. Aunque otros algoritmos se utilizan a veces. De codificación de Viterbi permite la eficiencia de la decodificación asintóticamente. Hay muchos tipos de bloque, de código bloque, pero entre los clásicos lo más destacable es la codificación de Red Solomon, debido a su uso generalizado en el disco compacto, que es el DVD, y otras unidades de disco duro. Viendo lo que sería paridad de baja densidad o check, eh, dando una breve explicación de lo que es paridad de baja densidad check, son los códigos de bloques lineales altamente eficientes. Se puede proporcionar un rendimiento muy cerca a la capacidad del canal, utilizando una iterada de decisiones blando enfoque de codificación en complejidad lineal en términos de su longitud de bloque. La implementación práctica se basa en una gran medida de utilización de paralelismo. Yéndonos a lo que es Viterbi. Viterbi es un algoritmo de programación dinámica, algoritmo para encontrar los problemas de secuencia de estados ocultos. Por eso se le dice trayectoria de Viterbi, por las trayectorias que realiza, que resulta en una secuencia de eventos observados especialmente en el contexto de fuente de información de Markov. Este fue un tipo capísimo que desarrolló un algoritmo en el que trabajaba por redes inalámbricas. En la actualidad también se utiliza comúnmente en el reconocimiento de voz y la identificación de palabras clave. Un algoritmo alternativo es el algoritmo de Viterbi-Lacey. Se ha propuesto recientemente para muchos códigos de interés práctico en condiciones de ruido razonable.
Es mucho más rápido que el original decodificador de Viterbi. Este algoritmo funciona por no expandir los nodos hasta que realmente necesita, o por lo que realmente se arregla para salirse con la suya, haciendo un trabajo mucho menos que el algoritmo de Viterbi ordinario. Por decir, acá vamos a aplicar los estados en los que trabaja el Viterbi. En el estado el comienzo de estado, tenemos el estado presente, el dato y el codificado. Acá tenemos el dato, acá tenemos el codificado y este es el estado presente en el que se encuentra. El siguiente dato quiere decir que va a saltar de un estado a otro, cambiando su dato y cambiando el codificado. Por consiguiente salta al otro estado, que vuelve de 0 a 1 a 0. Por también cambia su codificado. Acá vemos también que al cambiar de dato, cambia de estado y mantiene el dato. Cuando vemos que se queda en su mismo estado, él mantiene el dato, por lo tanto, invierte el codificado. Cuando pasamos del mismo estado a otro estado, el dato cambia, porque vemos que el codificado se invierte. Ahora, cuando ocurre la parte cíclica en la que al hacer todo el trayecto vuelve otra vez acá, vemos que el dato no ha cambiado, pero el codificado sí. Por último, vemos que cuando llega a un estado ocurre la parte cíclica interna en la que el dato cambia y el codificado también. Viendo como un diagrama de Trellis, toda esta parte de acá es los saltos de estado. Los graficamos como 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1 para 4 variables. En lo que comienza con 0, 0, salta a un estado, el codificado cambia de 1 a 1. Ahora, para llegar a este 0, 0, 1, 1, que es el dato, tendría que pasar por lo siguiente. Llegar de 1, 0, 1, 1 y así sucesivamente como trabaja. Como vemos, acá tenemos un dato de entrada. Por lo que vemos como dato de entrada, cómo realiza el tiempo en 8 tiempos, por lo que tiene 8 bits de lo que pasa de 0, 0 a 1, 0 y de 1, 0 a 1, 1. Luego pasará de 1, 1 a 0, de, y de 0, 1 a 0, 0 y terminará el trayecto hasta completar los demás. Cuando hablamos de la estructura de la trama, estamos diciendo de lo que eh, podemos decir que se transmite de forma síncrona. Se necesita la existencia de un sincronismo entre transmisión y el receptor. La transmisión, tanto de los datos como de control, se realiza mediante el intercambio de formato
a un intercambio de trama monoformato entre dos estaciones. El formato de la trama se ha presentado en la figura, como vemos acá, y consta de los siguientes datos, que es el guión que delimita la trama. Todas las tramas deben comenzar y terminar con este campo. El guión consiste en la secuencia binaria de 6 unos limitados por 0. Dentro de la trama podemos encontrar una secuencia binaria igual al guión, por ejemplo en el campo de información. Eh, lo que se interpretará en recepción eh, como un final de trama que en realidad no es tal. Para solucionar esto y mantener la transparencia, se utiliza la técnica de inserción de bit a bit. El funcionamiento es muy simple. El transmisor inserta un 0 después de cualquier secuencia de 5 1 seguido que vaya a enviar, excepto que en el guión de principio y final de trama. Al menos 7 1 seguidos, pero menos de 15 para abortar. Y 15 o más 1 seguido en un asignativo. Por consiguiente tenemos lo que es un monoteto. En la parte de lo que sería dirección, como vemos acá tenemos lo que nos hemos adelantado un poco a escribir lo que es monoteto, pero vamos a dar una breve explicación de lo que sería dirección. En el campo de dirección identifica la estación en la que recibe y envía la trama. Hay que hacer notar que aquí se tienen las siguientes reglas. En la trama de órdenes se coloca siempre la dirección de la estación destinataria. En las tramas de respuesta se indica la dirección de la estación remitente. De esta forma, el campo siempre se coloca la dirección de una estación secundaria en los modos de no balanceado, pero no hay ningún tipo de ambigüedad en dichos modos, tanto en el caso punto a punto como multipunto. Solamente hay una estación primaria que transmite las órdenes y sabremos a qué estación secundaria van dirigidas. Existen dos modos de direccionamiento, el monotecto y el multiotecto. Debe establecerse el modo de direccionamiento a utilizar antes de comenzar la transferencia de datos. Acá tenemos el monocteto, en el que se emplea un solo octeto. Podemos direccionar hasta 256 estaciones. Para tener una mayor capacidad de direccionamiento, se debe usar el direccionamiento multiocteto. El multiocteto no va a permitir utilizar más de 256 estaciones. Al especificar la dirección con dos octetos o más, se utiliza el primer bit de cada uno de los octetos. Mientras que los octetos procedentes lo llevan a 0, llevándolo el primer bit a 1. En la parte de información, eh, el campo de información contiene los datos propios de usuario. Existen solamente en las tramas I y algunas tramas U, como pueden ser las tramas UI para transmitir información no numerada y las tramas de rechazo de trama. La longitud del campo de información es indefinida y suele ser de múltiplo de 8 bits, como vemos acá. La secuencia de verificación de trama, como en inglés es Frame Check Sequence, se utiliza para chequear los errores de transmisión eh, entre dos estaciones. Se aplica un código de redundancia cíclico. Acá vamos a tomar como estas gráficas que no serían válidas, pero el gráfico nos va a ayudar a entender. Si se emplea un ciclo redundante de redundancia, un código de redundancia cíclico, 16 bits se transmite al resto de la división módulo 2 de los campos de dirección, control e información entre el polinomio.
cuando vemos, yéndonos a lo que es la recuperación ante fallo, los mecanismos básicos que utilizaríamos para la recuperación del sistema ante fallo son tres: el establecimiento de plazo de espera, de respuesta, digamos, y la solicitud de una nueva respuesta si vence dicho plazo. Por último tenemos la limitación del número de intentos, tras el cual el fallo se da por irrecuperable. Como tenemos la trama de información, tenemos las confirmaciones. Al primer fallo es un rechazo selectivo, mientras que trama de información tenemos la confirmación y acá ocurre un rechazo no selectivo, por lo que puede ser recuperable o no recuperable. Teniendo lo que es un protocolo orientado a bit, tenemos lo que es con los protocolos orientados a bit, la información se transfiere bit a bit y utilizan el siguiente formato. Tienen una bandera de 8 bits, un campo de dirección de 8 bits, el campo de control de 8 bits, el campo de datos, el campo de chequeo de 16 bits, la bandera de 8 bits. La bandera se utiliza, la bandera se utiliza al principio y al final del paquete para sincronizar el sistema. Se envía en cuando la línea está en reposo. Está formada por 8 bits. Era cuando hablamos de los 0, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 4, 6 y está limitada por los 0. Eso sería una bandera. El campo de dirección es una secuencia de 8 bits que identifica las estaciones de una comunicación. Tenemos lo que es el campo de control, que es la que son los comandos de respuesta o respuesta codificada. Tenemos los campos de datos, que contienen toda la información. Tenemos el campo de chequeo de errores, que es un polinomio que permite el chequeo de redundancia de errores. Pasando a lo que sería protocolo orientado a bit. Protocolo orientado a carácter. Este tipo de protocolos son los controles que están dirigidos a garantizar la cantidad de caracteres en la comunicación. Entre este tipo de protocolos se encuentra el de comunicaciones síncrona binaria. Un protocolo orientado a caracteres es aquel en el mensaje se componen de un conjunto de caracteres de un determinado código. Cada carácter, tanto de información como de control, tiene un significado específico y único. Estos fueron los primeros protocolos que se utilizaron y aún siguen vigentes. Por último, vamos a dar un pequeño consejo a todos los que tienen su computadora, que si espacio en el disco duro, el último consejo: si espacio en el disco duro quieres, borrar porno debes. Gracias, y con esto terminaríamos la aplicación. Pero antes de eso, vamos a dar una breve explicación de lo que dimos en todo este video y en el anterior video también. Explicamos lo que era introducción de los buses, dando una breve explicación. Explicamos sobre los objetivos de los buses. En el contenido teníamos lo que eran los buses, la introducción, su constitución, funcionamiento, para qué sirven estos buses, su modo de operación, las características de los buses, los parámetros de caracterización, paralelismo del bus. Toda esta parte ya llegamos a ver, como sea la transferencia de ciclo completo, ciclo partido. Explicamos lo que era la clasificación de la línea del bus según su función, su uso, los canales de señalización. Explicamos los tipos de buses. También explicamos lo que eran los buses internos y todos sus tipos de buses. Dimos nuestra pequeña conclusión. Comenzamos este video por los protocolos, dando una pequeña introducción, explicando sus propiedades típicas.
También fuimos a aplicar lo que eran protocolos de transferencia y características de autorización, función. También explicamos todo lo que era control de transmisión. Explicamos lo que era sincronización de trama. También explicamos la sincronización de trama y transferencia, coordinación de la comunicación, la recuperación ante fallo. También explicamos los protocolos orientados a carácter, protocolo orientado a bit, protocolo de bloque. Y ahora, para que no falte, también vamos a dar nuestra pequeña conclusión, volviendo a lo que sería una, un vistazo hacia el futuro, que siempre se está buscando el mejor rendimiento del computador, y para lograrlo se puede o bien mejorar el rendimiento de los elementos que componen los circuitos electrónicos o bien mejorando el sistema en el que estos elementos pueden compartir información. En la segunda categoría entran los diseños y las mejoras de los buses utilizados para diversas funciones en el computador. Actualmente, el bus PCI es el más usado ya que otorga una mayor velocidad de transferencia gracias a sus respectivos controladores, los cuales permiten que el procesador no tenga que hacerse cargo de todas las funciones de la transferencia. Sin embargo, el bus PCI Express está ganando terreno a gran velocidad. Eso se debe a que, aunque tiene un mucho mejor rendimiento general que el bus PCI, también permite la implementación de este último. El diseño de los microprocesadores va a ir cambiando, minimizando el tiempo de transferencia entre el procesador, la memoria y los dispositivos periféricos, pero los buses usados dentro de los circuitos integrados seguirán siendo los mismos. Se toma como futuro aspirante a un nuevo procesador, a, como nuevo procesador, la memoria y los dispositivos periféricos, pero los buses usados dentro de los circuitos integrados seguirán siendo lo mismo. Aún no, por lo menos sabemos que va a tomar una integrado Pentium X de Intel, por decirlo así. En cuanto a los protocolos, estos no cambiarán las bases, pero se irán implementando nuevos protocolos más efectivos de forma tal que no afecta a los sistemas físicos ya implementados. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Nos vamos con un vistazo de lo que sería todo lo que es buses y protocolos. Yo soy Bruno Puelman, me despido.